Originario de una pequeña aldea en el interior rural de Utah, Joy Thompson creció allí. Sus hermanos se burlaban de él sin piedad porque conducía un coche viejo y prácticamente dañado que había heredado de su padre. Sin embargo, de repente, ocurrió un hecho sorprendente. Luke Thompson, el padre de Joy, era un agricultor que se enorgullecía de haberse enriquecido por su cuenta, sin la ayuda de nadie más y sin heredar nada. Hace décadas, con los últimos fondos que le quedaban, Luke compró un terreno baldío en la parte sur del estado. Aunque sus vecinos pensaron que estaba loco por gastar tanto dinero, cercó el área y se comprometió a hacer productivas esas hectáreas. Luke ya tenía 3 hijos cuando nació Joy y las 2 mayores eran hijas. En menos de 5 años, Luke pudo no solo restaurar la productividad de su tierra, sino también convertirla en una granja próspera que empleaba a cientos de Loandrews. De esta manera, los Thompson pudieron ascender de una relativa oscuridad y pobreza a una posición de prominencia en el área que solo habían imaginado posible en sus sueños más salvajes. La granja de Luke finalmente se convirtió en un importante proveedor de productos agrícolas no solo para Utah, sino para todo el país. Que la personalidad y los valores de Luke Thompson se mantuvieran sin cambios a pesar de su súbita y masiva fortuna es, para muchos, el aspecto más notable de toda esta terrible experiencia. Mantuvo su disposición alegre y su visión optimista de la vida. Luke amaba a sus 3 hijos, Andrew, Tony y Joy, por encima de todo. A pesar de que el granjero dio a todos sus hijos la misma educación y trato, se encontró más relacionado con los más pequeños. Joy era muy especial para su padre, y sabiendo esto, Andrew y Tony se unieron para arruinar su vida etiquetándolo como un debilucho y un niño de papá. Había una buena razón para la rivalidad entre hermanos entre los 2 hermanos. Después de todo, Joy era el niño que más se unía a su padre. Aprovechando su nueva intimidad con Joy, Luke compartió anécdotas de su infancia sobre cómo puso en marcha la granja y las luchas que soportó para establecer un sustento sostenible en la tierra. Joy disfrutó de los paseos en varios vehículos alrededor de la propiedad. Solía subirse al regazo de su padre cuando era un niño pequeño y actuar como si fuera el conductor del automóvil. Algunas de sus charlas más memorables con su padre cuando era adolescente tuvieron lugar en el automóvil en esas carreteras secundarias polvorientas. Tal vez fue el deseo del hijo menor, Joy, de aprender más sobre el negocio de su padre lo que provocó sus largas discusiones, y él era el único niño que mostró algún interés en la educación superior. Andrew y Tony amaban la granja, pero se habían acostumbrado a robar en el negocio para comprar baratijas inútiles. Los 2 hijos mayores nunca han pensado mucho en el día en que tendrán que hacerse cargo de la empresa de su padre. Razonaron que si su padre podía poner en marcha la granja sin capacitación formal y sin orientación, seguramente ellos también podrían hacerlo. Aunque Luke no quería ser un dictador sobre su descendencia, también se dio cuenta de que el mundo había cambiado desde que era un niño. Aunque la salud de Luke Thompson nunca estuvo en duda, comenzó a sentirse débil y cansado a medida que pasaba el tiempo. Poco después, estuvo muy enfermo y pasó la mayor parte de un mes en cama. Tuvo que enfrentarse a la realidad de que estaba envejeciendo y que era un agricultor con mucha responsabilidad para el futuro. Su plan era que su abogado, Lois Rawlings, redactara un testamento, por lo que lo anuló. Luke quería brindarles a sus hijos una vida mejor que la que tuvo cuando era joven, sin las dificultades que tuvo que soportar debido a su falta de recursos. Andrew, siendo el hijo mayor, fue elegido para heredar la propiedad y sus miles de ganado, aves de corral y tierras de cultivo proyectadas. Tony, el hijo del medio, heredaría cientos de acres de tierras de cultivo, una gasolinera a la entrada del pueblo, la casa de sus padres y la maquinaria agrícola. Fue el pedido del patriarca de la familia que se registrara todo esto, por lo tanto, eso fue exactamente lo que se hizo. Aunque Lois Rawlings estaba preocupado porque Joy, el hijo menor, no recibiría nada, finalmente aceptó el hecho de que casi todo lo que valía la propiedad de los Thompson ya se había dividido de manera justa y equitativa entre los 2 hijos mayores. El abogado razonó que el señor Thompson tenía más bienes de los que sabía, como una residencia en el extranjero o acciones en empresas, y que estos serían legados a Joy, pero se equivocó. Sorprendentemente,
El padre solo le estaba dando una de sus cosas a su hijo favorito. Para impresionar a su madre, Luke había comprado un automóvil extremadamente antiguo a un extraño al costado de la carretera. Joy era el tipo de niño que podía arreglarlo todo y apreciaba profundamente el golpeteo del motor en su pecho mientras conducía un auto agrícola. El preciado vehículo estaba destrozado, apoyado contra el edificio de una granja, pero el padre tenía fe en que su hijo menor podría volver a ponerlo en marcha. A Lois le preocupaba tener que actuar como mediador en una disputa familiar si esto ocurría y se preguntó si eso era realmente lo que pretendía el granjero. Joe se quedó sin nada más que un viejo automóvil destartalado, mientras que Andrew y Tony se fueron con millones. El granjero se rió y respondió, sí, esta es mi elección final e irrevocable. El abogado pensó que Luke Thompson se reiría y diría que todo era una broma, pero el granjero y su esposa firmaron el formulario oficial con esa división, por lo que todo era cierto. Lois guardó la documentación en una carpeta y se despidió, reconociendo que el escenario era fuera de lo común pero que no tenía por qué juzgar las actividades de sus clientes. A pesar de todo lo que Lois Rawlings había visto en su carrera como abogado, no podía entender por qué un hombre generoso y rico como Luke Thompson dividiría su patrimonio de manera tan desigual entre sus hijos. Al leer el testamento, anticipó los sentimientos de resentimiento y confusión de Joy, lo que conduciría a una disputa familiar innecesaria. ¿Qué pretendía Luke con eso? De todos modos, ese día Lois regresó a su oficina en la ciudad, creyendo que eventualmente tendría que enfrentar la ira del niño y la codicia de sus hermanos, pero que sería incapaz de detenerlos. En el transcurso de esos 5 años, los Thompson perdieron no uno sino 2 seres queridos. La pérdida de un padre ocupa el primer lugar. Y luego, un año después, Luke falleció. Perder a su esposa agravó los efectos de la vejez en su cuerpo y su espíritu, que ya estaban decayendo. Andrew y Tony habían estado esperando que ocurriera la fatalidad durante varios meses, pero al menos Luke pudo despedirse de sus hijos. Los niños estaban ansiosos por heredar las riquezas de la familia a pesar de saber que la recuperación de su padre sería difícil. Por el contrario, Joy tenía la esperanza de que su padre se recuperara y viviera al menos unos años más. Pero esto no ocurrió, y se veía sombrío, y después de todo, él era el hijo mayor y más devoto. Al joven solo le quedaba un semestre para completar su título antes de abandonar los estudios para cuidar a su padre moribundo. Una semana después del funeral del padre, Andrew, Tony y Joy invitaron al abogado de la familia, Lois Rawlings. Todos estaban emocionados de conocerse finalmente, pero los 2 niños mayores estaban especialmente ansiosos por hacerlo. Todavía extrañando la presencia de su padre, Joy luchó por adaptarse a la vida en la espaciosa casa de campo. Lois luego recitó el testamento, que incluía los deseos tanto del padre como de la madre. El testamento fue firmado por ambos padres. El abogado se tomó su tiempo para leerlo, asimilando el evidente deleite de los clientes por la herencia que acababan de recibir de Andrew y Tony. Sin embargo, fue notable ver lo incómodo y fuera de lugar que parecía el joven cuando llegó el momento de hablar de Joy. ¿Alguien había montado un espectáculo divertido? Andrew y Tony estaban tan sorprendidos como todos los demás al escuchar que el abogado de la familia leyó los documentos. Joy quedó devastado por esta noticia, especialmente después de presenciar la alegría de sus hermanos. Nunca se molestaron en identificarse como granjeros y se quedaron con todo lo que había en la tierra. Y ahora estaba atrapado con un automóvil abandonado y un gusto por el país y un interés en los negocios. Es así, vaya, Joy. No dejes que tu tristeza te supere. Tener un vehículo nuevo para tu regreso a la universidad es un gran alivio. Pero tendrás que traer un remolque contigo, bromeó Andrew. Al chico delante del abogado. Mientras los hermanos organizaban una fiesta para celebrar sus cuantiosas herencias, Joy no respondió a la provocación, y en cambio, hundió la cabeza en la confusión y la reflexión. Todos rodearon a Joy y se burlaron de él. Lois estaba triste por el niño más pequeño, pero estaba contento de no tener que intervenir en un conflicto entre sus propios hijos.
Joy salió de la conferencia y caminó hacia el cobertizo donde su padre había guardado el automóvil destrozado que había comprado al lado de la carretera. Cuando arrancó la cubierta, una enorme nube de polvo barrió el área. Después de que lo heredó, el auto fue oficialmente suyo. Apretó el botón de encendido, pero el coche no arrancaba. Un momento después, Tony apareció en el taller para recordarle a su hermano que, como nuevo dueño de la casa, necesitaba darse prisa y empacar la vieja camioneta y salir de la ciudad. Joy no podía hacer nada más. Para no tener que soportar más la vergüenza pública, se arregló la ropa y empacó sus cosas esenciales. El viejo automóvil de sus padres necesitaba ser remolcado, por lo que también reservó un taxi para que lo llevara a un motel barato en el centro de la ciudad vecina. Mientras se alejaba de la finca, vio el automóvil del abogado de la familia que se acercaba en dirección opuesta. Le hizo una señal al taxista para que se detuviera y el conductor lo hizo. Mientras hablaba, el otro hombre caminó cerca de ellos. ¿Te han echado de la finca? Lois confesó, estaba preocupado de que eso ocurriera. Te pido disculpas, Joy. La decisión debe tomarse de acuerdo con los últimos deseos de tu padre. Luke te dejó algo más que su viejo automóvil. Joy estaba teniendo un día difícil y pensó que tendría que enfrentarse a otro extraño invento. ¿Qué tipo de legado me ha dejado mi papá? Sarcasti Andreuli, ¿el Titanic?, cuestionó. El abogado respondió, no, esos 50,000 pesos para que usted arregle su automóvil, y le entregó un sobre que contenía el dinero en efectivo. Joy sacó la carta de su bolsillo y la dejó en el asiento del pasajero. Después de agradecer a Lois, le indicó al conductor que lo siguiera. Cuando finalmente se registró en su habitación de hotel, abrió la carta y vio el impactante contenido. Con los $50,000 había una hoja de papel en la que estaban escritas instrucciones específicas. Supo de inmediato que era la escritura de su padre debido al estilo. Este dato le dio motivos para ser optimista y siguió leyendo el periódico con renovado interés. La carta vino de Luke, quien sugirió que Joy usara el dinero que había recibido para arreglar el auto. Más tarde, planeó llevar el vehículo a un salón del automóvil de Dallas en un esfuerzo por venderlo. Y si el precio sugerido no era satisfactorio, Joy siempre podía visitar una feria en Houston. El niño no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Dónde se llevaron a cabo exactamente estas exposiciones de automóviles? Es posible que, además de su declive físico Andrew, las facultades mentales del viejo Luke Thompson también hayan decaído, sin que nadie se dé cuenta. ¿Quién diablos pujaría por un vehículo tan ridículo? De vuelta en la cama después de otro día de pensar, Joy repasó las tardes que él y Luke pasaron conduciendo por la propiedad. Aunque su padre carecía de educación formal, pudo impartir una sabiduría invaluable a su hijo debido a sus experiencias de vida. Joy tomó la decisión de intentarlo en la oscuridad y llevar a cabo los últimos deseos de su padre mientras se estaba quedando dormido. Las 2 semanas siguientes las pasó con el inclinado sobre el viejo automóvil, desmantelando el motor, reemplazando las piezas desgastadas, lavando la tapicería y reparando a fondo la carrocería áspera y pesada. Andrew y Tony visitaban periódicamente a su hermano y lo animaban a que se rindiera. Podría haberse comprado un auto nuevo con los $50,000 que le dio el abogado y haberse evitado todo ese lío. Sin embargo, dijo Andrew, si el niño de papá quiere gastar dinero y quedarse con esta basura, eso es genial. Como dijo Tony, estoy encantado de que papá supiera a quién dejar este trozo de óxido. La decisión de Joy encontró resistencia, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Incluso si todas sus camisetas se cubrieran de grasa y aceite, no se rendiría hasta que el auto fuera perfecto. En el día 29, finalmente subió al volante y comenzó el auto. Esputated y arrojó una nube de humo negro de su tubo de escape, pero el auto comenzó. Joy se sintió aliviado de haber podido darle la nueva vida a la vieja lata. En realidad, tenía algún uso. Pensaba en su padre cada vez que escuchaba el motor acelerarse. Entonces, para cumplir con la solicitud de su padre,
tendría que conducir al Auto Show de Dallas en un intento de vender el vehículo. Joy llegó a Dallas en su vieja Latido sin problemas. Para su deleite, rastreó el programa del que su padre había estado entusiasmado y se enteró de que era una convención para los coleccionistas de automóviles clásicos raros. Muchos de los vehículos estaban en condiciones de vírgenes, pero otros habían sido modificados y parecían bastante salvajes. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ofrecer más de $10,000 para el automóvil de Joy. No lo habría vendido por más de 5 veces la cantidad que había pagado por las reparaciones en el automóvil de su padre. Por eso eligió empujar a Phoenix. Había motivo de alarma cada vez que el niño se resbalaba y cayó sobre el pavimento. Joy era un mecánico experto, pero no pudo evitar preocuparse de estar varado en una carretera remota porque el automóvil era muy viejo. Afortunadamente, el motor reconstruido mostró coraje, y Joy llegó a la feria de Phoenix sin ningún contratiempo severo. Tan pronto como entró en la habitación, vio que todos miraban su auto. Joy conoció a varios coleccionistas de automóviles ricos en el show, todos los cuales estaban enamorados de su vehículo. El auto fue aclamado como una hermosa piedra para cualquiera que conozca la historia de ese país, y un auténtico pura sangre estadounidense. Sin embargo, la venta de su automóvil en una subasta fue lo que dejó al joven más impresionado. Valorado en $100,000 para empezar, rápidamente aumentó a $500,000 antes de finalmente superar $1,000,000 en los últimos años. Con el umbral de $3 millones, Joy apenas podía creer que había estado sentado en una verdadera mina de oro. Un coleccionista pagó $5 millones por el automóvil que su padre había conducido. Ese era mucho más dinero del que había atrevido tener. Una doble porción de la herencia de Andrew y Tony podría comprarse con eso. Siempre se había preguntado por qué su padre nunca había mencionado la rareza del vehículo, pero ahora sabía que era porque no había salvado nada de la granja. Solo Joy podría revivir el antiguo dispositivo de su padre, por lo que se lo confió como su artículo más valioso y su secreto mejor guardado. En otras palabras, él era el único que trabajaría duro sin la seguridad de saber cuánto dinero valía el auto. Joy compró una casa, terminó su último semestre de la escuela y lanzó su propio negocio con los millones que ganó en la subasta. Pronto encontró amor, y la pareja tuvo una hija que Andrew led Selina. Andrew y Tony, los herederos de la empresa familiar, nunca pudieron manejar las finanzas de la compañía y nunca descubrieron cómo el más joven ganó tanto dinero tan rápido. Su margen de beneficio continuó disminuyendo mes tras mes. Los hermanos gradualmente se metieron en problemas financieros cuando los gastos de la granja y la mala gerencia agotaron sus fondos de inversión. No se incumplieron en sus préstamos bancarios y se vieron obligados a despedir a los trabajadores y vender propiedades. La firma de la familia Thompson estaba en sus últimas piernas en solo 3 cortos años. Andrew y Tony estaban a punto de rendirse y dejar que el arduo trabajo de su padre se desperdiciara. Casi milagrosamente, el abogado de los Thompson, Lois Rawlings, apareció en la granja con una oferta de comprar toda la granja y el negocio. Si acordaron la suma propuesta, los fondos se depositarían el siguiente día hábil. Los 2 hermanos estaban desesperados, por lo que aceptaron la oferta, a pesar de que era menos de lo que esperaban. Anhelaban una vida de tranquilidad y seguridad financiera una vez más. En consecuencia, acordaron. Cuando salían de la propiedad, se encontraron con su hermano menor, Joy. Andrew y Tony aconsejaron a Joy que hiciera la última gira por la propiedad antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios. Andrew declaró: "Este dolor de cabeza ya no es nuestro. El hermano menor acaba de decir, lo sé. Puede verificar que soy el comprador mirando la transferencia bancaria. Podemos agradecer a la suerte de que nuestro padre no está aquí para ver su vergonzoso intento de arruinar nuestro apellido. Mis hermanos, te amo y quiero lo mejor para ti con el dinero que te he dado por la tierra". Con eso, Joy, su esposa y Selina se mudaron a la granja de Thompson. Joy todavía vive en una granja y se puede ver regularmente navegando por las carreteras secundarias con su pequeña hija, a quien está criando con el mismo fervor con el que su propio padre lo nutrió.
Debido a que sus hijos optaron por colocarla en un centro de enfermería, una mujer de 84 años ya no podía vivir en su cabaña. Así que pretendía dar su humilde vivienda a un vagabundo que siempre la había asistido, pero sus hijos se lo impidieron. Cuando el vagabundo accedió a la cabaña, lo que descubrió dentro lo dejó atónito. Maggie había estado viviendo sola en una cabaña en Texas desde la muerte de su esposo. Siempre había sido capaz de cuidar de sí misma, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Todavía se esforzaba por mantener la propiedad limpia y en buen estado a la edad de 84 años, pero su fuerza y salud ya no eran lo que habían sido. Cuando sonó el teléfono, era su hijo mayor al otro lado de la línea, diciendo que era hora de que ella aceptara permanecer en un asilo de ancianos. Allí tendría acceso a especialistas en salud, actividades y otras personas con las que interactuar. Maggie escuchó todos los puntos antes de decidir que podía vivir en un centro de enfermería. Pero tenía curiosidad por saber qué planeaban hacer con su cabaña y la pequeña parcela de tierra que la rodeaba, que ella había mantenido meticulosamente durante casi toda su vida. Su hijo mayor propuso vender la propiedad y darle las ganancias a Maggie. Los ingresos mensuales de la familia pueden generarse con la remodelación y el alquiler de la propiedad, según el hijo menor. Maggie volvió a escuchar atentamente las propuestas, pero estaba segura de que tenía una mejor solución: regalar la cabaña en su estado actual a Denver, una persona sin hogar cercana. Denver siempre había sido un buen hombre con Maggie y ella quería hacer algo para ayudarlo. A sus hijos no les gustó la idea y no confiaban en Denver, pero debido a que Maggie era joven, acordaron que verían que era factible. Denver y su familia no tenían idea de que Maggie dejaría algo considerablemente más significativo en la cabaña que la casa misma. Denver había llegado a la edad de 60 años. Se divorció de su esposa hace una década. Como resultado de su tristeza, desarrolló depresión, lo que obstaculizó significativamente su vida. Denver y Maggie se conocieron en las calles hace 3 años. Maggie sostenía numerosas bolsas cuando regresó del mercado. Una de las bolsas estalló de repente y la fruta rodó por la calle. Cuando Denver vio que era una anciana, rápidamente agarró toda la fruta y fue a la puerta de al lado para adquirir otra bolsa para ella. Después de eso, Denver se excusó y tomó el resto de las bolsas que sostenía la anciana y dijo: «¿Puedes dejármelo a mí? Te lo llevo todo». Denver no tenía idea de que esta experiencia cambiaría su vida para siempre. Desde entonces, Denver ha estado ayudando continuamente a Maggie cuando va de compras o cuando la cabaña requiere reparaciones menores. A pesar de la insistencia de la dama, Denver nunca aceptó dinero como pago o observó que la dama vivía completamente sola y sin lujos, y solo agradecía enormemente cada vez que recibía una rebanada de pastel acompañada de un café, creado por las manos mágicas de la señora Maggie, como él lo expresó. Los dos solitarios se hicieron amigos con el tiempo, y la anciana incluso lo invitó a cenar. Se respetaban mutuamente y Denver prestó atención a todos los consejos de la dama. Maggie vio que sus síntomas depresivos habían disminuido. Denver, por su parte, se sentía valioso cuando requería su ayuda de alguna manera. El corazón de Denver se hundió el día que descubrió que Maggie se iba a un centro de enfermería. Maggie dijo que sus hijos la habían estado llamando prácticamente todos los días durante los últimos 2 años, rogándole que abandonara la cabaña y la tierra, y que ya no tenía la energía para lidiar con esta presión familiar. Maggie planeaba pasar el resto de sus días en la cabaña que había construido con su esposo, Harry. Pero, en esta vida, no se pueden cumplir todas nuestras metas, respondió la dama resignada. Denver abrazó a su amigo y le aseguró que siempre podría contar con su ayuda. Él la felicitó por lo que había hecho, dándole una muestra de dignidad y confianza para ayudarla a salir de sus circunstancias sin hogar. Maggie fue al hogar de ancianos en menos de 2 semanas. La familia hizo todos los planes sin consultarla. Deseaban que todo fuera rápido y sencillo, evitando disputas y choques de ideas con ella. Denver ni siquiera notó el movimiento de Maggie. Simplemente asumió que ella había cambiado porque nunca más la volvió a ver en la ciudad.
Todavía iba a la cabaña de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera en orden, y en uno de esos viajes, Denver tuvo la suerte de ver a los niños de Maggie en la cabaña. Se me acercó y se presentó. Cuando preguntó por su amigo, el hijo mayor lo expulsó, afirmando que no se comportaría como su madre, dándole dinero para cachaza o apoyando cualquier otra adicción que tuviera el moribundo. Denver se quedó sin palabras por un momento ya que no esperaba tal falta de respeto por parte de los hijos de Maggie. Volvió a preguntar, perplejo, dónde estaba, pero en lugar de responder, los jóvenes echaron al hombre de la propiedad, amenazando con llamar a la policía si volvía a aparecer. Denver estaba enfermo, pero no iba a dejar que eso le impidiera ver a su amigo. Lo averiguaría por sí mismo porque los niños no habían dicho en qué centro de enfermería estaba Maggie. Fue al refugio para personas sin hogar de la ciudad y le preguntó al cuidador si podía estudiar una lista de casas de ancianos. Se dio cuenta de que solo había 4 centros de enfermería en el área. 2 estaban en el centro de la ciudad, uno en un distrito más remoto y el cuarto estaba aún más alejado, en las afueras de la ciudad. Pero eso no importaba ya que iba a caminar tan lejos como fuera necesario para encontrar a Maggie. Se duchó en el refugio y luego se fue temprano a la mañana siguiente. Maggie no estaba en los 2 primeros centros de enfermería, que estaban cerca del refugio. Continuó caminando otros 40 minutos hasta llegar a la tercera residencia. Había una Margaret allí, pero no era su Maggie. Denver siguió caminando durante otra hora hasta que llegó a la carretera principal que lo llevaría al último centro de enfermería de su lista. Denver siguió caminando, haciendo autostop durante todo el trayecto, pero nadie se detuvo para ayudarlo. Denver finalmente notó el hogar de ancianos unas 3 horas después y caminó hacia él, exhausto y sediento. Después de todo, ya no era un hombre joven. Al entrar, se dio cuenta de que era ahora o nunca. Ella tenía que estar allí. Ni siquiera preguntó si había una Margaret en la recepción. Llegó confiado, diciendo que quería ver a Margaret, que se había mudado recientemente. La recepcionista hizo una pausa antes de confirmar que Margaret estaba realmente presente. Denver entonces quiso visitarla, haciéndose pasar por su hermano. Tuvo que mentir porque sabía que el simple hecho de ser un amigo no sería suficiente para que estas empresas lo dejaran entrar. Le dijeron que las horas de visita estaban casi terminadas, pero que podía verla de inmediato. Luego lo condujeron a su dormitorio, donde quedó boquiabierto por lo que presenció. Su amigo no se encontraba bien y estaba acostado. Nunca antes la había visto tan frágil. Los ojos de Maggie se iluminaron cuando vio a Denver de pie en la puerta y estalló en una sonrisa genuina. Denver se movió con cautela, aún evaluando el dilema de Maggie, pero la anciana estaba impaciente. Le hizo señas con las manos para que se acercara rápidamente y le dijo, «No pierdas el tiempo. Tengo algo que decirte». El hombre se sentó a su lado y la ayudó a encontrar un asiento. Denver se estremeció cuando ella se inclinó y le murmuró algo al oído. «¿Esto es en serio?» «¿Es en serio?», preguntó, atónito por lo que había escuchado. Maggie le acarició la mejilla, agarró la mano de su madre y murmuró, «Lo es. Así como el tuyo. Todo lo de adentro también es para ti. Todo». Después de un tiempo, un empleado del hogar dijo que las horas de visita habían terminado y que Denver tenía que partir. No estaba seguro de qué hacer con las palabras de Maggie, pero estaba triste de verla en un estado tan frágil. Ella no lo hizo. Ni siquiera se parecía a la anciana independiente y decidida que recordaba. Tal vez el ajuste era demasiado reciente y ella aún no se había adaptado. Antes de irse, miró hacia atrás y vio a Maggie sonriendo. No se dio cuenta en ese momento, pero esto era la última vez que vería a su amigo. Denver reunió el resto de su cambio a la mañana siguiente y compró un pequeño arreglo floral. Caminó toda la distancia de regreso al hogar de ancianos. Cuando llegó, se dio cuenta de que su amigo había muerto esa noche. No se lo esperaba y le tomó un tiempo sentirlo. Sollozó allí mismo, y la recepcionista le preguntó si su hermano no le había advertido,
ya que la familia había sido contactada más temprano en la noche. El hombre no respondió y simplemente se alejó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Según los últimos comentarios de Maggie, Denver regresó a la cabaña que ahora era suya. A pesar de esto, no parecía estar contento. No tuvo problemas para entrar porque un duplicado de la llave estaba escondido en el mismo lugar que había mencionado Maggie. Quería estar contento con el presente, pero no podía dejar de pensar en Maggie. Era solo una casa vacía en ese momento. Decidió preparar una taza de café de la misma manera que Maggie lo había hecho antes. Abrió el armario más alto de la cocina en busca del paquete de café molido. Había una caja de cartón frente al café, y cuando intenté sacarla, cayó directamente al piso, generando mucho ruido. Se dio cuenta de que era una caja pesada cuando la recogió y decidió abrirla para asegurarse de que no había destrozado nada que perteneciera a su amigo. Denver estaba completamente sin aliento después de ver lo que había en la caja. Había numerosos fajos de dinero en efectivo, como los que el hombre solo había visto en el equipaje de la película. Colocó todo sobre la mesa y lo miró fijamente durante varios minutos, tratando de averiguar qué significaba todo. Había más de $500,000 en casi 40 paquetes de $10,000 cada uno. Denver calculó su fortuna como un ahorro de por vida. Maggie, recordó, había confirmado que la cabaña y todo lo que había dentro eran suyos. Aún así, hizo una pausa, pero al final metió todos los paquetes en una vieja bolsa de cuero descolorida y salió por la puerta. Entendió exactamente lo que tenía que hacer. Denver completó un cambio de imagen menor en la cabaña durante los siguientes 3 días, lo suficiente para hacerla más atractiva sin eliminar las características originales de Maggie y su esposo. Eligió los artefactos personales dejados por el residente anterior y los dispuso en el escenario como si fuera una exhibición de museo. Colgó una hermosa foto de Maggie en la pared de la sala y encendió una luz debajo. Denver estaba haciendo esto no por la tierra que le dejó o por el dinero que descubrió, sino porque quería demostrar cuánto apreciaba su amistad con esta mujer. Los 2 hijos de Maggie llegaron a la cabaña unos días después y descubrieron que Denver vivía allí. Denver fue directo cuando se le preguntó qué pensaba que estaba haciendo allí. Dijo que había visitado a Maggie en el hogar de ancianos antes de su muerte y que ella le había dejado la cabaña y todo lo que había en ella. Denver, creía en los niños, tenía problemas mentales además de no tener hogar. ¿Dónde se ha visto que una propiedad así, que era de su padre y de su madre, pudiera ser presentada en bandeja a un desvalido que ni siquiera conocían? Denver estaba triste porque no creían su historia, pero insistió en que era verdad, y lo lamentaba aún más porque ambos eran hijos de Maggie y no sabían cuáles eran los últimos deseos de su madre. El hijo menor de Maggie quería ir tras Denver después de escuchar esto. La única razón por la que no lo tomó por el cuello fue porque su hermano mayor lo detuvo, diciéndole que si tocaba al tipo, se volverían locos, lo que podría lastimarlos más tarde. Finalmente, afirmó que resolvería el problema de la manera más diplomática posible, llamando a la policía. Eso es exactamente lo que hizo. Un coche y 2 policías no tardaron 20 minutos en llegar a la cabaña. Cuando los oficiales se enteraron de lo que estaba pasando, le advirtieron a Denver que tendría que presentar alguna documentación que confirmara que su versión de la historia era cierta. Puede ser una grabación digital, un testamento o una carta de Maggie. Denver solo tenía su palabra para ello. Ante tal escenario, las autoridades le dijeron que tenía que irse de inmediato. El hijo menor se pronunció y dijo que aunque el vagabundo salió de la casa, se había infiltrado en ella y que esto no debe quedar impune. Así que me gustaría presentar una queja con la esperanza de eliminar permanentemente a ese caballero de la fotografía. Tuvo un impacto significativo en Denver. Niños que ignoraron los deseos de su madre. No podía dejar de llorar y simplemente pidió unos minutos para empacar sus pertenencias personales. El hijo mayor concedió al moribundo unos minutos después de notar que la cabaña estaba genuinamente más limpia y en mejores condiciones. Luego, Denver deslizó una manta vieja colocada sobre una silla dentro del equipaje de cuero viejo y descolorido, cubriendo lo que ya estaba adentro.
Antes de partir, inspeccionó el refugio seguro que había preparado para su compañero y se entregó a las autoridades sin causar más problemas. No quería darles a los hijos de Maggie municiones adicionales ni agravar la posición de Maggie. Denver no era tonto, a pesar de que las probabilidades estaban en su contra. Ya sabía lo que iba a hacer. Los hijos de Maggie no tenían idea de lo que sucedería en las próximas semanas. El hijo menor de Maggie no se retractó de las acusaciones, y cuando llegó a la comisaría, no solo fue encarcelado a pesar de que no tenía antecedentes penales, sino que también se le indicó que consiguiera de inmediato un abogado de oficio que lo representara en el caso. Denver fue al refugio donde pasó las noches después de ser liberado y conversó con el cuidador. Pidió una referencia a un bufete de abogados, y todo lo que hizo el conserje fue señalar un anuncio en el directorio de servicios de la ciudad. Los hijos de Maggie no perdieron el tiempo. Obtuvieron una orden de restricción sobre Denver para evitar que se acercara a la cabaña y la pusieron a la venta por $84,000. Ni siquiera se molestaron en desmontar los muebles, las decoraciones y las cosas personales que había dentro. Vender la propiedad era una prioridad. Después de una semana, un abogado llamado Charles Winter se acercó a los hijos de Maggie. Expresó interés en la propiedad y preguntó si podría usarse como casa de verano. Los niños no se opusieron al concepto, pero había otros compradores potenciales. La propiedad se adjudicaría entonces a quien hiciera la mejor oferta. Charles tenía curiosidad por saber cuál había sido la oferta más alta hasta el momento. El hijo mayor reveló que un comprador potencial había proporcionado $90,000 en 3 depósitos separados. Charles permaneció en silencio al otro lado del teléfono por un tiempo, como si calculara o debatiera si esta subasta realmente valía la pena. Cuando volvió con los hijos de Maggie, ofreció $91,000 en efectivo, pago completo, siempre y cuando el acuerdo terminara tan pronto como colgaran el teléfono. La proposición ni siquiera necesitaba ser considerada por los dos hijos. Acordaron y programaron la finalización del acuerdo para 7 días después, cuando cambiarían el dinero por la llave de la propiedad. Los dos niños se regocijan con la venta y declaran que utilizarán la fecha límite para deshacerse de todas las baratijas dejadas por el anterior ocupante de la cabaña. Charles, por otro lado, cree que es innecesario. Que si su plan es deshacerse de todo lo que hay en la cabaña, está dispuesto a pagar $1,000 más para que lo dejen en paz. Los hijos de Maggie luego afirman que la transacción se completará por $92,000 y que no se reubicará nada. Las dos hijas de Maggie fueron a la cabaña 7 días después de la negociación telefónica para terminar el proceso de venta de la casa de sus padres. Un vehículo de lujo de 2 ocupantes está estacionado. De traje, un hombre de unos 40 o 50 años salió del asiento del conductor. Rápidamente se identificó como Charles Winter, un abogado. El pasajero del asiento delantero permaneció en el auto. Los hijos de Charles y Maggie comenzaron la transacción después de saludarse. Cuando el abogado abrió el equipaje, reveló varios fajos de billetes. Luego se pasó la bolsa al más joven de los hermanos. Revisó el dinero y asintió con la cabeza a su hermano mayor, quien le entregó un sobre que contenía la documentación y la llave de la casa. Gracias por sus felicitaciones, Charles. Esta es su nueva residencia de vacaciones, explicó. No me feliciten, caballeros, comentó Charles, extendiendo su brazo con una mano extendida. El verdadero dueño de esta hermosa cabaña. No soy yo. Los hijos de Maggie se miraron desconcertados, sin saber qué estaba pasando. Solo soy un negociador, explicó Charles. En ese momento, el segundo ocupante del sedán de lujo salió del vehículo. También se puso un traje, una barba y un cabello bien cuidados, y zapatos relucientes e impecables. Los hijos de Maggie parecen reconocerlo de alguna parte, pero ninguno de ellos está seguro. Los niños de Maggie reconocen a los sin techo de Denver cuando él se para directamente frente a ellos. Este es el hombre que está comprando el terreno. El dinero en el equipaje es todo suyo. Señores, por favor terminen de pasarle las llaves y la documentación.
Los niños no saben qué hacer. No saben si estar enojados o avergonzados, pero había dinero en el equipaje y era la cantidad acordada. El hijo mayor no ve otra opción que entregar la llave y el sobre, pero lo hace con el ceño fruncido. Denver acepta el paquete, se lo entrega a Charles y se queda con la llave. No tenías idea de cuáles eran las ambiciones genuinas de tu madre Maggie, continuó. Hiciste todo lo que pudiste para alejarme de ella y de lo que quedaba de ella, pero obviamente ella conocía bien a sus hijos y me dio las condiciones para que su voluntad se cumpliera. Excepto el abogado, nadie sabía qué estaba pasando o cómo el vagabundo había obtenido el dinero. No tenían idea de que estaban recibiendo una parte del dinero de su madre. Denver ahora podría poseer legalmente la cabaña. Viviré en esta cabaña y respetaré lo que Maggie y su padre han construido. Nos vemos en la corte y usaré este dinero para contratar a un abogado decente para la demanda que presentó en mi contra, lo necesitará, agregó Denver. Ahora sal de mi tierra o llamaré a la policía. Denver se alejó de los niños de Maggie y cerró la puerta de la cabaña detrás de él. Volvió a encender la vela debajo del retrato de Maggie y esa noche se durmió plácidamente en su nueva casa. Después de que el gerente de una gran compañía de seguros de California se burlara y degradara al conserje ordinario Liam, todos los demás empleados comenzaron a hacer lo mismo. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera Liam, era que todos en la oficina eventualmente se convertirían en sus empleados. Liam era un hombre sencillo que se había acostumbrado a los terribles resultados de la vida. El joven había experimentado tantos obstáculos que ya no sentía el impacto de las malas noticias. El padre de Liam sirvió en el cuerpo de marines durante la última década y murió trágicamente durante una misión secreta en el Medio Oriente. La ya difícil situación empeoró con la muerte del líder de la familia, y el dinero que la madre de Liam, Donna Pierce, recibió como apoyo fue insuficiente para sostener a su hijo y satisfacer todas sus necesidades básicas. Posteriormente, la madre se vio obligada a trabajar en otro trabajo para complementar los ingresos de la familia. Era un patrón difícil que empezaba todos los días a las 5 de la mañana para prepararme para el bus y terminaba recién a las 11 de la noche, con un cansancio mental absoluto. Desafortunadamente, Donna se enfermó debido a la larga jornada laboral cuando su hijo tenía solo 12 años. A pesar de estar fatigada, dormir poco y sufrir de migrañas crónicas, la señora no tuvo más remedio que seguir trabajando para llevar el pan de cada día a su niño. Liam vio el dolor de su madre e hizo todo lo que pudo para ayudarla. El joven aprendió a cocinar y estaba a cargo de toda la casa, pero aún pensaba que no era suficiente y que debía hacer más. Buscó trabajo en una venta de garaje de su barrio, pero su madre se negó diciendo que no quería que su hijo fuera adulto tan pronto, mientras fingía que todo estaba bajo control. No tenía idea de que eso podría haberle salvado la vida. Donna Pierce murió de un aneurisma cerebral, que resultó mortal cuando se combinó con complicaciones de una hospitalización tardía. Liam estaba solo, y después de perder a su padre y a su madre, estaba solo en el mundo, y como un joven muy consciente y racional, ya estaba preparando sus pertenencias, sabiendo que iría al orfanato local en los próximos días. Sin embargo, las autoridades supieron que el joven tenía una tía a la que nunca había conocido y que la custodia del niño debía ser entregada directamente a ella. Su tía Elle no era el tipo de persona que siempre deseaba tener hijos o amaba a los niños, en realidad, ella solo accedió a quedarse con Liam para recibir la pensión de su difunto padre y garantizar un ingreso extra para ayudarlo con su presupuesto mensual. Liam tuvo una mala experiencia viviendo con su tía y su esposo. Los dos trabajaron todo el día y el joven pasó la mayor parte del tiempo atrapado en su habitación, sin nada que hacer más que mirar la pared. No ha podido hacer amigos desde que se mudó y tampoco se ha adaptado a su nueva escuela. Su tía Elle se convirtió en una mujer aún más restringida y difícil de tratar a medida que pasaban los años, y solo permitía que el niño fuera de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Como resultado, Liam creció frustrado y sin amigos, sin fe en lo que decían que era su propia familia. No había un día que pasara sin que Liam pensara en su difunto padre y madre y en lo mucho que se habían sacrificado para que él viviera una vida mínimamente decente, pero ahora que estaba solo en el mundo,
nadie más lo haría. Prepárate para hacer eso por él. Él. Por eso, a los 13 años empezó a idear una estrategia en su dormitorio. Ahorró todo el dinero que le dieron para comprar refrigerios en una caja escondida en un fondo falso dentro de su armario. Además, cuando cumplió 14 años, se vio obligado a trabajar y logró ocultar unas decenas de miles de dólares a su tía, quien cobraba su salario cada vez que le pagaban. Acumula dinero para que cuando cumpla la mayoría de edad, pueda partir lo antes posible de ese lugar, donde, además de no hacerle caso, recibe un trato increíblemente severo y confuso por cualquiera de sus demandas. Liam, por otro lado, entendió que no podía huir y optó por seguir el consejo de su difunta madre. Pase lo que pase, muchacho, estudia. Pueden tomar tu casa, tu dinero y todo lo que posees, pero nunca podrán tomar tu conocimiento. Así que ponte a trabajar. Y eso es exactamente lo que hizo el estudiante a lo largo de sus años de escuela secundaria, dedicándose al máximo y obteniendo el mayor promedio de calificaciones de su clase. Se escapó de la casa de su tía Elle en su cumpleaños número 18, cuando obtuvo la independencia legal, juró no volver jamás. Empacó su maleta con su ropa, tomó sus ahorros y fue en busca de un lugar económico para pasar la noche. Sus días de escuela también estaban llegando a su fin, y solo faltaba era cuestión de tiempo antes de que también se le acabara el dinero. Liam salió a buscar trabajo, esperando que su inteligencia y sus altas calificaciones fueran consideradas cuando lo contrataran. Sin embargo, el hecho de que nunca antes había trabajado en áreas especializadas planteó desafíos importantes. En su búsqueda, nadie estaba interesado en contratar a un joven de 18 años sin experiencia. Solo un local respondió y le ofreció un espacio. Mira, sé que querías un trabajo de oficina y te entrevistaron para ello, pero tu currículum es ridículo para este trabajo. Lo máximo que puedo hacer es ofrecerle un trabajo como conserje en el edificio, afirmó Donald Harris, gerente senior de la compañía. Por supuesto, este no era el trabajo soñado de Liam, pero no se perdió y entendió que todo el trabajo valía la pena y que su vida eventualmente cambiaría para mejor y más en línea con lo que el joven estaba buscando. El joven fue cuestionado en la empresa por el jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien no se molestó en hacer muchas preguntas ni prestar mucha atención a su candidato. Mientras salía de su oficina, Liam notó que nadie parecía estar entusiasmado con su posición. Todos parecían antipáticos con el hombre, casi como si no quisieran que lo contrataran, y Liam, el inocente, no tenía idea de por qué. Todavía no lo sabía, pero dependía de Donald Harris, el mayor gerente que contactó a Liam y le dio el trabajo. El experimentado jefe de despacho fue quien marcó el tono de las bromas y miradas terribles del joven. Comenzó a informar a todos los que pasaban por su habitación lo mal vestido y escuálido que estaba Liam. Desafortunadamente, esto era cierto, ya que el joven carecía de la vestimenta profesional adecuada e incluso de una plancha para plancharla, lo que lo hacía parecer descuidado en comparación con los demás empleados. También comía pocas comidas todos los días, lo que le imposibilitaba ser poderoso y flaco. Alguien debería advertirles que no estamos en el carnaval para vestirnos así, agregó Donald, provocando risas en todo el lugar de trabajo, que coincidía con todo lo que decía el hombre para complacer a su jefe. Desafortunadamente, Liam no tardó mucho en darse cuenta de las bromas sobre él. Cada vez que entraba en una habitación para recoger escombros o barrer el suelo, la expresión de los demás empleados cambiaba. ¿Qué debo hacer? Él es el gerente senior de la oficina y yo solo soy un limpiador de pisos. Es mejor permanecer en silencio y esperar que no me despidan. Con una expresión sombría y el ceño fruncido, el joven reflexionó. Sin embargo, no se podían hacer quejas ni comentarios desagradables sobre su trabajo, lo que le daba al niño alguna posibilidad de conservar su empleo. Desde que lo contrataron, las oficinas comenzaron a brillar y era difícil descubrir una sola partícula de polvo en los escritorios o marcas de zapatos en el piso. La basura se recogía a la misma hora todos los días, sin un minuto de retraso. Esto le ganó a Liam el respeto de varios empleados que se negaron a dejarse persuadir por la presión de cumplir con su patrón.
Holly, la encantadora y encantadora, era una de ellos. Ella era solo 2 años mayor que Liam y había estado empleada solo unos meses antes, por lo que podía ver que todavía estaba en entrenamiento. Destacó no solo por su atractivo, sino también por su capacidad de gestión de personas e inteligencia para la resolución de conflictos. Como era de esperar, Holly atrajo de inmediato el interés de muchos muchachos en la oficina, incluido el de Donald. A pesar de sus casi 40 años, el gerente senior no estaba casado ni tenía hijos, y se sabía que tenía muchas relaciones, por lo general con mujeres más jóvenes. Cuando Liam, el conserje básico de la oficina, invitó a Holly al cine, no tenía idea de que ella lo haría. Decir que sí tan rápido. La joven, por otro lado, no tenía idea de que Donald, su manager y jefe, también estaba interesado en ella porque nunca había hecho nada, por lo que no creía que tener una cita con Liam fuera un problema. Fue entonces cuando comenzó la charla de la oficina, y el ambiente empeoró mucho debido al conserje básico. Después de algunas citas, comenzaron a circular historias en la oficina de que la joven más atractiva estaba saliendo con el conserje. Esto rápidamente llegó a Donald, quien se sorprendió al descubrir a quien había elegido para salir. ¿Quién se cree que es para hacerme algo así? Voy a poner fin a esta extrañeza y haré que pague, dijo el gerente, golpeando su escritorio con los puños. A la mañana siguiente, Donald ya había cumplido su amenaza, convirtiendo el lugar de trabajo del joven Liam en un completo desastre, al menos desde el exterior. Dijo buenas tardes y nadie respondió, como si estuviera hablando a las paredes. Liam supuso que no tendría ningún impacto en su relación con Holly, pero cuando pasó por su anexo, se dio cuenta de que había cometido un error. La chica siguió trabajando sin incluso mirándolo a los ojos. El hecho es que temía perder su trabajo tanto como Liam, y no quería molestar a su jefe o comenzar un conflicto por lo que ella llamó un simple conserje sin futuro. Exponiendo sus verdaderos colores. Supongo que lo entiendes ahora, ¿no? Soy el jefe por aquí. Dirijo esta corporación, los empleados y tú también. Entonces, idiota analfabeto, te aconsejo que busques otro amante y te quites de mi camino. Mientras Liam recuperaba los restos de comida de su bote de basura, Donald habló dentro de su sala de estar. El funcionario básico simplemente permaneció en silencio y siguió con sus asuntos. Por el día. La parte de la historia que más lo hirió fue Holly y cómo lo manejó. Era consciente de que no tenían una relación establecida, pero el joven creía que ella era diferente a los demás empleados y que podía mirar más allá de su función en la empresa. Liam estaba a punto de renunciar y buscar otro trabajo después de todas las situaciones desagradables por las que había pasado. Sin embargo, es consciente de que sería un movimiento peligroso dado el estado actual del mercado laboral. Es difícil predecir cómo podrían haber resultado las cosas si Liam no hubiera descubierto un cachorro callejero. Estaba caminando hacia su casa al final del día, como lo hacía todas las noches, cuando el animalito comenzó a seguirlo. El niño trató de alejarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles y la bestia lo siguió hasta su apartamento alquilado. Sí, supongo que no tendré más remedio que adoptarte, pensó Liam mientras subía al cachorro por las escaleras del edificio. Un vecino se fijó en él, quien inmediatamente dijo, Dios mío, joven. Ni siquiera puedes comer, estás tan flaco como un palo, ¿y has decidido adoptar un perro? Tu corazón es bueno, pero, si quieres sobrevivir en este mundo, debes comenzar a actuar de manera más racional. Liam y su vecino eran excelentes amigos. Era una señora mayor que parecía estar sola en su apartamento porque no tenía familia. La anciana siempre estaba dando consejos al niño, que no tenía amigos y dependía de ella como compañía. Liam incorporó ese consejo a su vida, prometiendo actuar con más lógica y menos emoción. Lo que el conserje no se dio cuenta fue que Donald, su gerente, estaba ideando una estrategia para evitar que esto sucediera y hacer que el niño fuera despedido y humillado de una vez por todas. Poco tiempo después, se presentó la oportunidad de poner en marcha este plan, y Donald no lo dudó. Todo el personal esperaba con ansias la visita del CEO a su sucursal.
Ella era el nombre y la cara de la empresa, y nadie trataría de no impresionarla para obtener un ascenso o una mejor conexión con su jefe. Liam era el único que no se sentía preocupado ni ansioso, ya que era poco probable que el director general de la empresa estuviera interesado en trapeadores y productos de limpieza. Resulta que estaba completamente equivocado. La señora Murphy caminó lentamente por su oficina, examinando las acciones de cada empleado en cada departamento. Cuando Donald notó que su jefe se acercaba, derramó a propósito una taza entera de café en la alfombra de su oficina. En cuestión de segundos, el vino oscuro se había esparcido y arruinado todo. También había cerrado su oficina con candado cada vez que iba a casa, evitando que Liam entrara a limpiar al final del día, lo que había resultado en un ambiente sucio. Lo primero que observó la directora cuando entró fue esto: Donald, ¿qué significa esto? ¿Esta sucursal se preocupa por la limpieza? Tu lugar de trabajo es desagradable. La señora Murphy se acercó a su gerente, quien rápidamente respondió: lo siento, señora, nuestro nuevo conserje no es tan eficiente como debería ser. Esto es completamente su culpa. El joven es terriblemente torpe y sin futuro, sinceramente, ni siquiera sé qué debo hacer con él. El director volvió a examinar toda la secuencia, hizo una pausa de unos segundos y luego le pidió al conserje que se reuniera con él en la sala de reuniones en 10 minutos como máximo. Casi todos en la oficina escucharon eso y estaban aterrorizados por lo que podría pasarle a Liam. Todos los temores eran obvios en la mirada abatida del conserje cuando entró en la habitación. Buenos días, señor. Por favor, tome asiento y comience a explicar su comportamiento lo más rápido posible, instó la señora Murphy. Liam trató de murmurar algunas palabras, pero el temor de lastimarse era demasiado abrumador, por lo que permaneció en silencio. El director ejecutivo se puso de pie y se acercó al niño y le dijo: «Está bien, puedes decirme la verdad». «¿Donald te está molestando?», inquirió la dama. El conserje pareció sorprendido y asintió con la cabeza, confirmando a la señora Murphy. Resultó que la alta gerencia siempre estuvo involucrada en estos malentendidos, y algunos empleados más audaces se acercaron a la ejecutiva para informarle de los hechos. La mujer también vio que solo su oficina estaba sucia en todo el edificio, lo que aumentó sus sospechas. Donald tuvo problemas con docenas de otros empleados, lo que resultó en juicios laborales costosos para la corporación, y esto fue simplemente la gota que colmó el vaso. Liam y la señora Murphy hablaron durante aproximadamente 2 horas después de que Liam aclaró y le contó toda la historia genuina. Y a medida que se acercaba la noche, simplemente se puso en contacto con el jefe del Departamento de Recursos Humanos y con Donald. El gerente senior fue despedido por crear una atmósfera de trabajo venenosa e incurrir en daños financieros al demandar a la oficina varias veces. Todos los demás negocios de la región estarían al tanto de todo lo que hacía, por lo que sería imposible para él obtener otro trabajo en el área. Liam, por otro lado, pudo impresionar a la señora Murphy con su comportamiento e inteligencia, y la mujer decidió realizar una entrevista de trabajo poco después de lo ocurrido. Aunque no tenía experiencia, el joven parecía tener planes y soluciones más eficientes que cualquier otra persona que hubiera trabajado allí. Como resultado, fue ascendido a vendedor junior, pero después de solo 2 años, ya estaba a cargo de todo el departamento de ventas, gracias a su excepcional experiencia y dedicación. Después de eso, todo el personal comenzó a tratar al ex limpiador de manera extremadamente diferente. Incluso Holly dijo que había cambiado de opinión y ahora creía que harían una pareja encantadora, y se disculpó por cómo lo había tratado. Pero Liam simplemente rechazó y evitó sus intentos, porque no le gustaban las personas oportunistas y no estaba dispuesto a darle otro voto de confianza. Walter Blink, un anciano, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que su vehículo sencillo chocó con el flamante auto de lujo de un empresario. Sin embargo, lo que este joven le reveló al anciano no tiene valor monetario en el mundo. En una tarde lluviosa, el hombre de unos 70 años estaba sentado en su vieja mecedora, mirando televisión. Su esposa estaba tratando de dormir en su habitación, pero sufría de una fuerte migraña.
El señor Walter miró por la ventana y notó que la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero aún así decidió salir y comprar medicinas para su encantadora esposa. Al hombre no le gustaba conducir bajo la lluvia, pero despreciaba aún más ver a una mujer sufriendo, así que se cambió de ropa y caminó hasta el garaje con las llaves. Sonríe cariñosamente a su auto, el cual adora y aprecia. Incluso después de todos estos años, todavía te ves joven, dijo el señor Walter, acariciando el capó de su auto favorito. El hombre sale con el auto, sobresaltado porque había dejado de llover y era más fácil ver el camino lleno de baches por el que conducía. Él vivía en una casa antigua al costado de una carretera, lo que obligó al hombre a viajar durante mucho tiempo para encontrar una farmacia. Para no perderse las noticias, el anciano se agacha para ajustar la perilla de la radio, y lo peor sucede en cuestión de segundos. Mirando hacia la carretera, el anciano nota un automóvil frente a él y frena bruscamente. Sin embargo, su automóvil antiguo y la carretera resbaladiza no cooperaron para evitar que chocara con la parte trasera del vehículo que tenía delante. El sonido de un espantoso y retumbante sonido metálico resuena. El señor Walter se recupera y descubre que su error fue mucho peor de lo que pensaba. No se había estrellado contra cualquier automóvil, sino contra un vehículo magnífico y sofisticado que solo los jugadores de fútbol y los empresarios adinerados podían permitirse. Abre la puerta y camina con cautela para evaluar los daños, sabiendo que tendrá que trabajar hasta el final de su vida para pagarlos. Al mismo tiempo, se abre la puerta del hermoso vehículo, y se baja un hombre alto, de fino traje y perfectamente peinado. Comienza a evaluar el daño, ignorando por completo al anciano, frunce el ceño como si estuviera preocupado y saca su teléfono celular. Comienza a documentar todas las abolladuras y finalmente te habla. Te pide tu número de celular y tu licencia de conducir. Le devuelve los documentos y solo le aconseja que vuelva a casa y espere a su contacto, insinuando que te buscaría. Luego subió a su costoso automóvil y condujo por la carretera sin despedirse. El señor Walter regresó a su pequeño automóvil, que tenía un buen golpe en la parte delantera y un faro dañado, con cuidado. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas y su corazón se aceleró ante la perspectiva de tener que pagar para reparar todo el daño. No obstante, condujo lentamente hasta la farmacia para comprar los medicamentos de su esposa. Cuando llegó a la farmacia, se dio cuenta de que sin darse cuenta se había dañado la cabeza. El farmacéutico ayudó al señor a limpiar la sangre seca y aplicar un vendaje en el área afectada. El señor Walter llegó a casa, deprimido, después de que le recomendaron aplicar hielo continuamente a la hinchazón. Su esposa se despertó al día siguiente en casa y preguntó por qué su esposo había llegado tan tarde. Se había quedado dormida y no podía esperar la receta, pero cuando descubrió el vendaje envuelto alrededor de la cabeza de su esposo, se preguntó qué había sucedido. Antes de escuchar la respuesta, se echa a llorar, no porque viera al señor Walter en tal situación, sino porque él recordó otro triste hecho ocurrido, reviviendo los traumáticos recuerdos de un día que jamás olvidará. La viuda había perdido a su hijo, Víctor, en un trágico accidente 15 años antes. El niño pequeño, que siempre había disfrutado jugando con sus aviones y helicópteros de juguete, solo tenía una ambición: convertirse en piloto de helicóptero. Estudió para los rigurosos exámenes y sus padres lo apoyaron mucho, gastando una gran suma de dinero para pagar sus cursos y muchas horas de sesiones prácticas, sin reparar en gastos en su estudio. Pero todo valió la pena cuando supieron que su hijo fue el primero en ser aceptado para el entrenamiento de piloto. Y no quería simplemente volar cualquier avión, él quería ayudar a los demás actuando como piloto de rescate en situaciones de emergencia. Víctor fue audaz y ascendió rápidamente a la cima de su batallón, siendo asignado a las tareas más desafiantes y arriesgadas. El señor Walter y su esposa estaban orgullosos de que su hijo pequeño hubiera crecido y estuviera salvando vidas, pero también estaban preocupados por su seguridad. Con su gran paga, el joven procedió a prodigar a sus padres con regalos caros y únicos. Siempre llegaba a la vieja casa con una especia para su madre y recuerdos de sus viajes para su padre. Pero sin lugar a dudas, el regalo más especial que le dio al señor Walter fue un vehículo antiguo de época. Debido a que estaba tan alegre y emocionado,
el anciano ni siquiera pudo encontrar las palabras para agradecerle. Sostuvo a su hijo con fuerza y le dijo que lo amaba y que estaba muy orgullosa de él, no por el regalo, sino por la hermosa persona en la que se había convertido. El señor Walter siempre cuidó bien el auto y se enorgullecía de decir, «Me lo dio mi hijo», cuando otros preguntaron al respecto. Después de todo, los vehículos siempre han sido su mayor interés, pero nunca ha podido comprar uno. En ese momento, la vida parecía ser simple. Pero, como si hubiera llegado un nuevo capítulo de un libro, a Víctor se le asignó una tarea desafiante. El helicóptero salió bien, luego su motor falló, lo que lo obligó a aterrizar en un campo abierto con maniobras peligrosas. Eso dejó al señor desesperado Walter, quien prácticamente le rogó a Víctor que cambiara a una categoría de vuelo menos peligrosa. Pero el joven rechazó, alegando que quería estar en misiones que nadie más tenía la valentía de hacer. Los dos tuvieron un acalorado desacuerdo y no pudieron ponerse de acuerdo en nada después de eso. Los almuerzos y las reuniones familiares siempre se veían empañados por peleas, lo que creaba un ambiente desagradable y dañaba aún más su relación. El anciano se preocupó cada vez más con el tiempo, especialmente cuando se mostró en la televisión la noticia de un accidente catastrófico. Vio que los objetivos de su hijo eran admirables, pero no pudo soportarlos más. En una discusión, el señor Walter fue demasiado lejos, miró a su hijo a los ojos y dijo, «Lamento haberte apoyado todos estos años, haberte ayudado a pagar tus cursos. Y ahora te pido algo y te niegas. Eres un cabrón. Te devuelvo la llave del coche que me diste, ya que conducirlo es, en cierto modo, una connivencia con los peligros en los que incurres». El joven se enfureció y salió furioso de la casa, negándose a devolver el automóvil. Si se hubieran dado cuenta de que esta sería su última charla, tal vez todo hubiera resultado diferente. Ese mismo día, Víctor despertó aterrorizado en la madrugada tras recibir una llamada telefónica informándole que había ocurrido un fuerte accidente en un puente y que la familia necesitaba ser rescatada y enviada al hospital lo antes posible. Estaba listo y en camino al lugar en 5 minutos. Llegó al lugar y logró rescatar a las víctimas, pero camino al hospital, una violenta tormenta con fuertes vientos hizo que el niño perdiera la visión y estrellara el helicóptero, perdiendo el control y aterrizando en el suelo. El señor Walter y su esposa sufrieron una pérdida trágica cuando murió su único hijo. El joven no pudo resistir y el accidente mató solo a 3 personas, 2 familiares y el copiloto. Después de recordar todo esto, la pareja de ancianos ya se estaba abrazando y reuniendo el coraje para enfrentar el día, sabiendo que el accidente del vehículo resultaría en una enorme deuda que tardaría décadas en saldar. Consideró vender su automóvil, pero además de no ser suficiente, el automóvil tenía un valor sentimental considerablemente mayor y después de todo, era uno de los pocos recuerdos de su hijo. Los dos fueron detenidos por un fuerte golpe en la puerta antes de que la esposa, que ya estaba llorando, pudiera escuchar las palabras de consuelo de su esposo. La señora fue a abrirlo, lanzando una mirada de asombro a su esposo, y un hombre alto y de aspecto importante estaba parado allí. El anciano rápidamente lo reconoció como el conductor del vehículo de lujo, y estaba listo para ver la colosal factura que estaba pagando. Tendría que pagar. El hombre, por otro lado, parecía estar muy confiado e incluso alegre. La esposa le trajo un café al joven a la moda, quien se sentó en el sofá, miró al anciano como si tuviera algo atrapado en la garganta e inmediatamente comenzó a hablar. «Finalmente, señor Walter. Lo he estado buscando. Por mucho tiempo». El anciano está asombrado e irritado al escuchar eso, y rápidamente se levanta del sofá para preguntar de qué se trataba. Cuando el señor Walter se da cuenta de que el joven mira directamente una foto de su hijo en un hermoso marco, le pregunta si el hombre extraño lo conoce y recibe la respuesta que cambiará su vida para siempre. Por supuesto que lo conocía, era su mejor amigo y copiloto. Con la noticia, el anciano pierde fuerzas y regresa a su asiento en el sofá. Gordon, el nombre del niño, fue el copiloto del hijo de la pareja durante el triste accidente. Habían sido mejores amigos desde que se estaban entrenando para ser socorristas y siempre estaban juntos. El clima el día del accidente,
según Gordon, era malo, pero los dos optaron por volar para tratar de salvar a esa familia, que perecería si no recibían ayuda lo más rápido posible. Afirma que fue el trabajo más desafiante que jamás había emprendido, y que si no hubiera sido por alguien tan capaz como su hijo, no habría sobrevivido. Era un verdadero héroe y el mejor piloto que he visto, dijo Gordon, quien se lastimó gravemente una mano, lo que le imposibilitó volar después de pasar meses en el hospital y años en fisioterapia. Con eso, decidió ingresar al mercado financiero y tuvo más éxito de lo esperado, ganando suficiente dinero para comprar el auto de lujo que conducía cuando conoció al señor Walter. Después de escuchar la historia de Gordon, las lágrimas rodaron por los rostros de la pareja de ancianos, pero el joven intervino antes de que pudieran enfadarse aún más. Víctor y yo éramos conscientes del peligro en el que nos poníamos, por eso redactábamos cartas para entregar a nuestros familiares en caso de accidente. Está justo aquí. El señor Walter tomó el sobre y se quedó sin palabras, solo teniendo la inclinación de abrazar ferozmente a Gordon, como si fuera un ángel que hubiera llevado el mensaje de su difunto hijo. El señor Walter se llenó de emoción cuando leyó la carta de su hijo después de despedirse por última vez. Al final, supo que su hijo estaba sonriendo y mirándolo desde arriba. La paz en su corazón le permitió dormir por primera vez en muchos años y terminó experimentando un hermoso sueño sobre su hijo. Algunos creen que el accidente del vehículo fue el resultado del destino. Si te gustó este video, te pido que por favor dejes un me gusta y esta otra historia que está saliendo en la pantalla ahora, probablemente también te emocione. Buena sesión y hasta el próximo video.